Desapareció sin dejar rastro, pero cuando descubrieron el verdadero plan detrás de todo, nadie podría creer quién estaba detrás. Prepárate para una historia de traición y secretos oscuros que cambiarán todo lo que imaginas sobre la confianza. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Doña Isabel siempre fue una mujer fuerte y determinada, a pesar de sus 80 años. Su casa, construida por su difunto esposo, era su refugio y el lugar donde se sentía más segura. Tenía 3 hijos, pero las visitas eran cada vez más raras. Las conversaciones con ellos eran breves, sin afecto, siempre girando en torno al dinero y la herencia. Un día, sin previo aviso, Isabel desapareció. La primera en darse cuenta fue su vecina, doña Carmen, que siempre veía a Isabel cuidando el jardín por la mañana. Isabel nunca deja de regar sus plantas. Algo está muy mal, pensó Carmen, sintiendo un nudo en el pecho mientras miraba las flores marchitas. Preocupada, Carmen golpeó varias veces la puerta, pero no hubo respuesta. La casa parecía extrañamente silenciosa. Carmen dio la vuelta, mirando por las ventanas, llamando el nombre de Isabel, pero la única respuesta fue el vacío. Un presentimiento sombrío la invadió. Ella no saldría sin avisar a nadie, murmuró, tratando de entender qué podría haber pasado. Decidió entonces llamar a algunos vecinos para ver si alguien sabía algo, pero nadie había visto a Isabel salir de casa en los últimos días. Lo que antes parecía una preocupación común pronto se transformó en un misterio que dejaba a todos incómodos. La noticia de la desaparición se esparció rápidamente por el barrio. Isabel era una figura querida, conocida por su generosidad y sus historias sobre la vida. ¿Has oído hablar de doña Isabel? Desapareció sin dejar rastro, decían los vecinos entre ellos. Algunos sugerían que quizás había ido al hospital, otros ya empezaban a pensar lo peor. Carmen, incapaz de esperar más, decidió llamar a la policía, que llegó poco tiempo después. Los policías entraron en la casa con cuidado, pero no encontraron nada extraño. No había señales de robo, violencia ni nada fuera de lugar. Sus pertenencias de valor aún estaban allí, y los documentos de Isabel también. Pero ella, simplemente, había desaparecido. Al día siguiente, apareció uno de sus hijos, Javier. Para sorpresa de Carmen, él parecía más preocupado por la casa y los bienes de su madre que por su desaparición. Esto es una gran confusión, pero lo importante es que nada se toque hasta saber dónde está, les dijo a Carmen y a los vecinos, quienes empezaron a desconfiar de su frialdad. Ni siquiera preguntó dónde podría estar, pensó Carmen, intrigada por la falta de emoción de Javier. La actitud de los hijos pronto se convertiría en un signo de interrogación en la mente de todos. Doña Carmen, que conocía a Isabel desde hace años, no podía quitarse de la cabeza que algo estaba mal. Isabel nunca salía sin avisarme. Siempre hablábamos por las mañanas, confidenció a una amiga. La inquietud crecía dentro de ella. Decidida a profundizar más, Carmen comenzó a hacer preguntas a los otros vecinos. Algunos confirmaron que no habían visto ningún movimiento extraño en los días anteriores. Sin embargo, una cosa inquietaba a Carmen: las luces de la casa de Isabel estaban encendidas hasta tarde la noche anterior a la desaparición, algo inusual para ella. Desesperada por respuestas, Carmen decidió llamar a Carlos, un viejo amigo de Isabel que vivía en la ciudad vecina. Carlos era un hombre de confianza, con quien Isabel siempre compartía sus preocupaciones. Al enterarse de la desaparición, Carlos se alarmó. Esto no es normal. Isabel nunca dejaría la casa así. Hay algo detrás de esto, dijo él, sin ocultar su preocupación. Carlos sabía de la complicada relación que Isabel tenía con sus hijos, y eso lo ponía aún más aprensivo. Carlos estaba seguro de que la fortuna de Isabel era motivo de interés para la familia. Desde la muerte de su esposo, los hijos mostraban más interés en el patrimonio que en la madre. Isabel le había confiado en diversas ocasiones que los hijos la presionaban constantemente para vender la casa y dividir los bienes. Esos hijos, siempre al acecho del dinero de ella, comentó Carlos, recordando las veces que Isabel se desahogaba sobre su comportamiento.
Esa codicia familiar encendió una alerta en Carlos. La desaparición de Isabel parecía tener más que ver con el dinero que con cualquier otra cosa. Esa noche, Carmen y Carlos tomaron una decisión audaz. Volvieron a la casa de Isabel, ahora convencidos de que algo muy mal estaba ocurriendo. Cuando llegaron al cuarto de Isabel, algo llamó inmediatamente la atención de Carlos. El armario que Isabel siempre dejaba abierto, donde guardaba solo ropa, estaba cerrado con candado. Ella nunca haría esto, dijo Carlos, claramente desconfiado. Decidido a descubrir qué había detrás de esa puerta, miró a Carmen. Tenemos que abrirlo. Algo me dice que las respuestas están aquí dentro. Al ver el candado en el armario de doña Isabel, Carlos sintió que algo realmente grave estaba en juego. Aquella no era la Isabel que él conocía, una mujer cuidadosa, pero nunca paranoica. Decidido a descubrir lo que estaba pasando, él y Carmen tomaron una herramienta para forzar el candado. El chasquido metálico resonó por la habitación, y los dos quedaron en silencio por unos segundos, intercambiando miradas nerviosas antes de abrir la puerta. Dentro, una pila de papeles amarillentos y algunas cartas cuidadosamente dobladas esperaban ser descubiertas. Carlos sacó el primer sobre y lo abrió. Testamento, estaba escrito en la parte superior del documento. Isabel había modificado el testamento recientemente, algo que ni Carmen sabía. Los ojos de Carlos recorrieron las líneas rápidamente. Isabel había retirado gran parte de la herencia que originalmente iba para sus hijos, Javier, Lucía y Eduardo, y dejado todo para una organización benéfica que había apoyado durante años. Dios mío, ella sabía que sus hijos no la trataban bien, murmuró Carmen, sorprendida por lo que leía. Carlos continuó revisando los papeles y encontró cartas que Isabel había escrito, pero nunca enviado. En una de ellas, fechada unos meses antes, ella desahogaba sobre sus hijos. Javier, especialmente, era mencionado varias veces. Él solo se preocupa por el dinero. Cada vez que me visita, no pregunta cómo estoy, sino sobre la casa, sobre los terrenos. Temo lo que pueda hacer, decía un fragmento de la carta. Las manos de Carlos temblaban al leer, pues sabía que los hijos de Isabel siempre habían sido codiciosos, pero no imaginaba que la situación hubiera llegado a ese punto. ¿Cómo nunca me contó nada de esto? Carmen susurró, incrédula. Ella e Isabel eran vecinas y amigas desde hacía años, compartiendo confidencias y secretos, pero nunca había escuchado a Isabel hablar tan abiertamente sobre el miedo que sentía respecto a sus propios hijos. Carlos no estaba tan sorprendido. Esos hijos nunca fueron confiables. Isabel lo mencionaba de vez en cuando, pero siempre de forma vaga. Creo que tenía miedo de que descubrieran lo que realmente pensaba. Entre los papeles, Carlos encontró un documento que parecía más importante que los otros, un nuevo testamento que Isabel claramente había elaborado, pero que no parecía haber sido registrado oficialmente. La mayoría de sus bienes ya no irían para los hijos, sino para la institución benéfica. Carlos suspiró profundamente. Esto explica muchas cosas, dijo él, pensativo. Si los hijos descubrieron esto, tendrían todas las razones del mundo para querer que ella desapareciera. Carmen estaba visiblemente afectada. ¿Será que la propia familia hizo algo con ella? Esto es demasiado terrible para ser verdad, dijo ella, con la voz temblorosa. El pensamiento de que los propios hijos de Isabel podrían estar involucrados en su desaparición era casi insoportable para Carmen, que conocía a los hijos desde pequeños. Sin embargo, Carlos parecía cada vez más convencido de que algo siniestro estaba ocurriendo. Carlos, siempre meticuloso y cauteloso, sugirió que necesitaban más pruebas antes de ir a la policía o acusar a alguien. No podemos hacer suposiciones sin algo concreto. Vamos a hablar con otras personas que conocían a Isabel. Alguien debe haber visto o oído algo que pueda ayudarnos, dijo él, colocando los documentos de vuelta en el armario y cerrándolo nuevamente con el candado. Carmen estuvo de acuerdo, aunque sentía una creciente incomodidad respecto a toda la situación. En los días siguientes, Carlos comenzó a contactar a otros amigos de Isabel, intentando juntar más piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando una vecina distante, doña Pilar, reveló una información intrigante.
Vi a Javier en la casa de su madre algunas noches antes de que ella desapareciera. Parecía apresurado, entró y salió rápidamente, dijo Pilar, recordando claramente el movimiento. Estaba tan nervioso que ni siquiera me saludó, lo cual es muy extraño para él. Carlos sintió que comenzaba a ver el panorama completo. Si Javier estaba tan nervioso en la casa de su madre, probablemente sabía más sobre la desaparición de lo que estaba dejando ver. Algo grande está siendo encubierto, dijo Carlos a Carmen, mientras repasaban las pistas que habían encontrado. La verdad estaba cada vez más cerca, pero sabían que la respuesta final podría ser algo aún más devastador de lo que imaginaban. Con el paso de los días, la investigación informal de Carlos y Carmen avanzaba cada vez más. Ambos estaban convencidos de que los hijos de doña Isabel estaban involucrados en su desaparición. Decidieron buscar a un antiguo amigo de Isabel, don Ramón, que solía jugar cartas con ella todos los sábados. Al llegar a su casa, fueron recibidos por un hombre visiblemente afectado. Ella estaba muy preocupada en las últimas semanas, dijo Ramón, mientras los invitaba a entrar. Dijo que tenía la sensación de que alguien estaba metiéndose en sus cosas cuando no estaba en casa. Carlos y Carmen inmediatamente se interesaron. ¿Y ella mencionó quién podría ser?, preguntó Carlos, intentando mantener la calma. Ramón hizo una pausa, como si dudara en compartir más detalles. Ella no confiaba en Javier. Dijo que él siempre estaba por allí con alguna excusa, y que tenía la llave de la casa. Llegó a hablar de cambiar las cerraduras, pero creo que no tuvo tiempo. Esta información solo reforzó las sospechas de Carlos. Sabía que algo no estaba bien, y la presencia constante de Javier solo aumentaba la desconfianza. Mientras investigaban, notaron que Clara, la otra hija de Isabel, comenzó a aparecer con más frecuencia en la casa de la madre. Clara alegaba estar organizando las cosas hasta que todo se resolviera, pero Carlos no estaba convencido. Conocía bien la relación distante entre Clara e Isabel. Clara nunca se preocupó de verdad por la madre, dijo Carlos a Carmen, frustrado. Solo llama cuando el tema involucra dinero. Ahora, de repente, empieza a aparecer más. ¿Eso tiene sentido? Al conversar con más personas cercanas, descubrieron que Clara había intentado vender uno de los terrenos de Isabel, pero el negocio no se concretó porque el nombre de la madre aún estaba en la escritura. Parece que ella estaba preparando esto desde hace algún tiempo, observó Carlos, analizando algunos documentos que había recuperado del armario de Isabel. La urgencia y la codicia de Javier y Clara eran evidentes. Querían deshacerse de ella de alguna manera y quedarse con todo, concluyó él. Carlos y Carmen sabían que estaban corriendo contra el tiempo. Las apariciones constantes de Javier y Clara, junto con las sospechas de Ramón, dejaban claro que algo muy malo estaba ocurriendo. Sin embargo, sin pruebas suficientes, todo lo que tenían eran suposiciones. Carmen estaba cada vez más preocupada por lo que podría haberle pasado a Isabel. ¿Y si ya le hicieron algo?, preguntó, temiendo lo peor. Carlos sabía que necesitaban más evidencias concretas antes de tomar cualquier acción, pero cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a Isabel disminuían. Decidieron que la mejor forma de avanzar era buscar cualquier pista que pudiera haber sido dejada atrás. Carlos sospechaba que Clara y Javier estaban intentando cubrir sus rastros y borrar cualquier prueba de sus planes. Vamos a tener que husmear en cada rincón de esta casa, dijo Carlos. Carmen estuvo de acuerdo, aunque sabía que esta búsqueda podría ser frustrante. Sabían que cualquier error podría costarles caro. Al día siguiente, Carlos y Carmen regresaron a la casa de Isabel, determinados a encontrar más pistas. Sin embargo, al entrar en el cuarto donde habían encontrado los documentos, se dieron cuenta de que algo terriblemente mal había sucedido. El armario, que antes estaba cerrado, ahora estaba completamente vacío. Todos los papeles, las cartas y el testamento que habían descubierto la noche anterior habían desaparecido. Carlos miró a Carmen, incrédulo. Esto no es una coincidencia, dijo él, sintiendo la sangre hervir. Carmen simplemente negó con la cabeza, sin palabras. Alguien estuvo aquí, dijo ella, con la voz temblando de frustración. Carlos supo inmediatamente quiénes eran los responsables. Fueron los hijos, afirmó,
casi como si estuviera hablando consigo mismo. Descubrieron que estábamos demasiado cerca de la verdad y vinieron a borrar todo. Carmen estuvo de acuerdo. Y no hubo señales de robo, lo que significa que tenían la llave. Carlos comenzó a inspeccionar el ambiente, buscando cualquier indicio de invasión o algo que hubiera sido dejado atrás. Pero, al igual que la primera vez, no había nada. Estaba claro que Javier o Clara habían actuado rápidamente, limpiando cualquier prueba que pudiera incriminarlos. La frustración se apoderó de los dos. Sin los documentos, estaban en una situación mucho más difícil. Los recuerdos de lo que habían leído y descubierto no serían suficientes para convencer a la policía, y Carlos lo sabía. Necesitamos ser aún más cuidadosos ahora, dijo él, mientras miraba alrededor, pensando en el próximo paso. Si ya vinieron aquí una vez, pueden volver. Necesitamos ser discretos y rápidos. Decididos a no rendirse, Carlos y Carmen comenzaron una búsqueda minuciosa por la casa. Registraron el ático, miraron detrás de los muebles, abrieron cajones y exploraron cada rincón en busca de cualquier cosa que pudiera haber sido dejada atrás. Pasaron horas sin éxito, hasta que Carmen, cansada, sacó una vieja caja de zapatos escondida en el fondo de un armario del pasillo. Al abrir la caja, encontró una carta. «Carlos, mira esto», dijo ella, sosteniendo el sobre con el nombre de un abogado local que Isabel aparentemente había contratado meses antes. Carlos tomó la carta, sintiendo una ligera esperanza. El nombre en el sobre era de un abogado que él no conocía, pero eso no importaba. Si Isabel había confiado en él, tal vez ese hombre tuviera información crucial sobre lo que realmente estaba pasando. Tal vez él sepa algo que pueda ayudarnos, dijo Carlos, analizando la carta con cuidado. Esto puede ser nuestra próxima pista. Carmen, ahora más esperanzada, estuvo de acuerdo. Necesitamos encontrarlo lo más rápido posible, dijo ella, ya preparándose mentalmente para el próximo paso. No podían perder más tiempo. Si los hijos de Isabel estaban borrando todas las evidencias, era cuestión de tiempo hasta que todas las pistas desaparecieran por completo. Vamos a ver qué sabe, afirmó Carlos con determinación. Tenemos que movernos rápido. Con la carta en las manos y una nueva pista en mente, Carlos y Carmen dejaron la casa de Isabel, sabiendo que la situación estaba cada vez más peligrosa. Estaban determinados a descubrir la verdad, pero sabían que a partir de ese momento, cada paso tenía que ser calculado con extremo cuidado. A la mañana siguiente, mientras Carlos y Carmen se preparaban para reunirse con el abogado, el teléfono de Carlos sonó. Al otro lado de la línea, una voz baja y misteriosa hizo que se sintiera tenso de inmediato. «Sé dónde está doña Isabel», dijo la voz, con un tono que hizo que a Carlos se le pusiera la piel de gallina. Él permaneció en silencio durante unos segundos, tratando de procesar la información repentina. «¿Quién eres?» «¿Cómo lo sabes?», preguntó, intentando mantener la calma y evitar mostrar la agitación que comenzaba a surgir. Pero la persona al otro lado ignoró la pregunta. «Ella está a salvo. Te daré una dirección, pero esto tiene que terminar ahora». Y entonces, la llamada se cortó. Carlos miró el teléfono, aturdido. Carmen, percibiendo su expresión, preguntó con urgencia, «¿Qué fue?» «¿Quién era?» Carlos respiró hondo, aún tratando de digerir lo que acababa de oír. «Alguien dijo que sabe dónde está Isabel». Dio una dirección en una ciudad vecina, pero no dijo quién era y colgó inmediatamente. Carmen frunció el ceño, visiblemente preocupada. ¿Y si es una trampa? Puede ser alguien tratando de alejarnos de la verdad. Carlos entendió la preocupación de Carmen, pero algo dentro de él decía que no podían ignorar esta pista. No podemos simplemente dejarlo pasar. ¿Y si realmente es alguien que sabe dónde está? La duda los atormentaba, pero Carlos decidió seguir la pista, aunque sabía que podrían estar entrando en una situación peligrosa. «Vamos con cautela. No iremos solos», dijo él. Carlos llamó a su amigo Pedro, un policía de confianza, quien aceptó acompañarlos hasta el lugar. «Si es una trampa, estaremos preparados», afirmó Pedro al acordar ir con ellos.
La dirección los llevó a una pequeña ciudad vecina, un lugar que Carlos y Carmen no conocían bien. Al llegar al lugar, encontraron una casa vieja y aparentemente abandonada, con las ventanas cubiertas de polvo y el jardín completamente descuidado. El lugar parecía estar desierto, pero Pedro, siempre cauteloso, fue el primero en entrar, seguido por Carlos y Carmen. Dentro, el ambiente estaba desordenado, como si alguien hubiera salido a toda prisa. Trozos de muebles estaban esparcidos por el suelo, y había una capa de polvo en casi todo, excepto por una mesa de cocina en la esquina. Lo que más llamó la atención de Carlos fue una pequeña nota dejada sobre la mesa. La tomó con cuidado, leyendo las palabras en voz alta para Carmen y Pedro: dejen de buscar. Ella está a salvo. El mensaje era breve, pero causó un impacto enorme. Carmen se quedó al lado de Carlos, sus ojos abiertos de sorpresa y confusión. ¿Qué significa esto? ¿Por qué alguien dejaría una nota así? La presencia de la nota traía más preguntas que respuestas. Era como si alguien estuviera jugando con ellos, dejando migajas de información sin revelar la verdad completa. Carlos apretó la nota con rabia. ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué nos envió aquí y luego nos dejó con nada más que este mensaje enigmático? Su frustración era palpable. Pedro, que hasta entonces permanecía en silencio, sugirió que podrían estar tratando con alguien que realmente quisiera mantener a Isabel escondida, pero tal vez por una buena razón. Si están diciendo que ella está a salvo, puede ser que estén intentando protegerla de algo. Eso no significa necesariamente que sea una trampa. Carmen, por otro lado, trató de ver la situación con una pizca de esperanza. Si ella está a salvo, eso significa que todavía hay tiempo para descubrir la verdad. Podemos impedir que sus hijos hagan algo peor. Pero necesitamos descubrir quién está detrás de todo esto. Carlos sabía que Carmen tenía razón, pero también sentía la creciente frustración de estar siendo manipulado. Sin embargo, no tenían otra opción que regresar a casa y reevaluar sus próximos pasos. Sabían que aún quedaba mucho por descubrir, y el misterio en torno a Isabel apenas comenzaba a desplegarse. Después de días incansables de búsqueda, Carlos y Carmen finalmente consiguieron concertar una reunión con el abogado mencionado en la carta que habían encontrado en la casa de doña Isabel. La oficina del doctor Álvaro era modesta, pero organizada, transmitiendo una sensación de profesionalismo y discreción. Al entrar, fueron recibidos por un hombre de mediana edad, con una expresión seria y cansada. Antes incluso de que pudieran decir algo, él ya parecía saber por qué estaban allí. Sabía que esto iba a suceder, dijo él calmadamente, mientras gesticulaba para que se sentaran. Isabel me contó todo. Carmen y Carlos se miraron. La revelación inmediata de Álvaro los sorprendió. ¿Qué exactamente nos contó?, preguntó Carlos, intentando mantener la calma, pero claramente ansioso por respuestas. El doctor Álvaro no perdió tiempo y comenzó a explicar. Isabel vino a buscarme hace meses, preocupada por la codicia de sus hijos. Sabía que Javier y Clara solo estaban interesados en el dinero. Cada vez le resultaba más difícil vivir en paz. Fue entonces cuando decidió cambiar el testamento. Él retiró de un cajón un sobre que parecía contener un documento importante. Ella quería que gran parte de sus bienes fueran destinados a causas sociales, instituciones que había apoyado durante mucho tiempo. Sabía que esto no sería bien recibido por la familia, especialmente por Javier. Carlos se acercó, observando la copia del testamento que Álvaro mantenía en secreto. Sabía que los hijos reaccionarían mal. Y por eso se estaba preparando para lo peor. Carmen, que hasta entonces escuchaba en silencio, finalmente habló. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? ¿Tiene alguna idea? La preocupación en la voz de Carmen era evidente. El doctor Álvaro negó con la cabeza, decepcionado consigo mismo. Desafortunadamente, no lo sé. Claramente estaba asustada. Dijo que tal vez necesitaba alejarse por un tiempo, pero nunca imaginé que desapareciera así, sin dejar rastro. La última vez que hablamos, estaba tratando de asegurarse de que sus hijos no descubrieran los cambios en el testamento. Carlos volvió su atención a los documentos.
¿Estos papeles son suficientes para probar que los hijos están intentando robarle todo? Álvaro asintió con convicción. Sí, lo son. Pero Javier y Clara aún no saben que tengo esta copia. Aparentemente, el original fue robado de la casa, como ustedes mencionaron. Afortunadamente, esta versión es suficiente para asegurar que no puedan transferir los bienes de Isabel a ellos sin contestación. Carlos finalmente sintió un pequeño alivio. Aunque el paradero de Isabel aún era un misterio, al menos ahora tenían algo tangible para protegerla legalmente. Sin embargo, el abogado aún parecía inquieto. Antes de salir, hizo una última revelación. Hay algo más que necesitan saber. Durante nuestras conversaciones, Isabel mencionó que guardaba los documentos más importantes y personales en un lugar que solo ella conocía. Era como un escondite, lejos de los ojos de sus hijos. Pero nunca me dijo dónde estaba. Esto inmediatamente llamó la atención de Carlos y Carmen. Sabían que, si conseguían encontrar ese lugar secreto, podrían descubrir más sobre lo que Isabel estaba enfrentando, tal vez, pistas sobre su paradero. La nueva información dio a Carlos y Carmen una sensación renovada de esperanza. Si encontramos ese lugar, finalmente podremos resolver este rompecabezas, dijo Carmen, ya pensando en todos los lugares posibles que Isabel podría haber elegido para esconder sus pertenencias. Vamos a empezar a buscar inmediatamente, añadió Carlos, decidido. El misterio estaba lejos de ser solucionado, pero, con estas nuevas pistas, estaban más cerca de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Isabel y de proteger sus bienes del golpe que sus propios hijos planeaban. Mientras Carlos y Carmen corrían contra el tiempo para encontrar a doña Isabel, los hijos, Javier y Clara, ya habían iniciado un proceso judicial con el objetivo de tomar posesión de todos los bienes de la madre. Alegaban que Isabel, debido a su avanzada edad, ya no estaba en condiciones de cuidarse a sí misma, y que, por eso, la única solución sería que ellos administraran todo. Ella ya está vieja, alguien necesita cuidar sus bienes antes de que cometa un error, dijo Javier durante una de las audiencias preliminares, manteniendo una falsa expresión de preocupación. Cuando Carlos se enteró del proceso, su ira aumentó. Están intentando robar todo, justo ante nuestros ojos, le dijo a Carmen, mientras se preparaban para tomar medidas más directas contra los hijos. Carmen, siempre más racional y cautelosa, sabía que necesitarían más que indignación para ganar esa batalla. Necesitamos pruebas irrefutables de que están mintiendo y manipulando la situación. Y, lo más importante, necesitamos encontrar a Isabel antes de que sea demasiado tarde, dijo ella, intentando mantener a Carlos enfocado. Mientras tanto, Clara continuaba haciendo visitas a la casa de la madre, intentando dar la imagen de una hija preocupada. Aparecía con amigos y algunos familiares lejanos, alegando estar organizando las cosas, mientras Isabel no fuera encontrada. Sin embargo, Carlos sabía muy bien lo que ella estaba haciendo. Está rebuscando todo, buscando el testamento, le dijo a Carmen. Si logra encontrar la versión original y alterarla antes de que Isabel reaparezca, puede acelerar el proceso judicial y asegurarse de que se queden con todo. Clara, cada día, revisaba cajones y armarios, determinada a encontrar algo que pudiera ayudarla a librarse de la complicación creada por la madre. Carlos sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada minuto que Javier y Clara pasaban rebuscando la casa de Isabel significaba que estaban más cerca de ocultar pruebas o incluso de avanzar con el proceso judicial sin que Isabel pudiera defenderse. Ha llegado el momento de confrontarlos directamente, le dijo Carlos a Carmen, con la voz tensa y decidida. Saben más de lo que están revelando. Y ahora están actuando de manera tan desesperada que están cometiendo errores. Carmen, que compartía la misma preocupación, sabía que la situación podría volverse aún más peligrosa. Tenemos que tener mucho cuidado, Carlos, le advirtió. Ya han demostrado que harán cualquier cosa para conseguir lo que quieren, y eso los hace impredecibles. No podemos actuar sin un plan. La cautela de Carmen era comprensible, pero Carlos sentía la urgencia de la situación como nunca antes. Sabía que se estaban quedando sin tiempo. Al mismo tiempo, el abogado Dr. Álvaro había tomado una medida preventiva. Presentó una petición urgente en el tribunal,
solicitando que cualquier intento de transferencia de bienes fuera bloqueado hasta que Isabel fuera encontrada o declarada incapaz de tomar decisiones por sí misma. Esto nos dará algo de tiempo, dijo Álvaro a Carlos, mientras hojeaba los documentos del proceso. Sin Isabel presente, cualquier movimiento de los hijos será altamente cuestionable. Carlos sintió un pequeño alivio, pero sabía que esta era solo una victoria temporal. La tensión solo aumentaba. Sin la presencia de Isabel para defenderse o confirmar las acusaciones de sus hijos, sería difícil probar la verdad. Todos sabían que sin Isabel, la batalla legal podría prolongarse indefinidamente, mientras Javier y Clara continuarían manipulando la situación a su favor. Carmen sintió la presión creciente. Necesitamos una victoria rápida. Algo que exponga sus mentiras antes de que sea demasiado tarde, dijo ella, mientras Carlos asentía en silencio, con la mente trabajando a 1000 por hora para encontrar una solución. Ahora, más que nunca, encontrar a Isabel era la única manera de detener a los hijos y salvar su legado. Carlos y Carmen decidieron regresar a la casa de doña Isabel una última vez, determinados a encontrar el escondite mencionado por el abogado, el doctor Álvaro. Habían revisado cada rincón de la casa varias veces, pero hasta ese momento no habían encontrado nada que indicara un lugar secreto. Registraron cajones, movieron muebles, husmearon el ático y el sótano. La frustración comenzaba a apoderarse de ambos. No puede ser posible que ella haya escondido todo tan bien así, dijo Carlos, exasperado, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Carmen miró a su alrededor, también sintiendo el peso del tiempo y la presión, pero entonces algo se le ocurrió. Espera. Isabel siempre hablaba de una pequeña cabaña fuera de la ciudad. Era donde ella y su esposo solían pasar los fines de semana cuando querían alejarse de todo. ¿Será que?, dijo Carmen, dejando la frase en abierto. Carlos, que prácticamente había olvidado la existencia de ese lugar, se sorprendió de inmediato. La cabaña. Claro. Ella mencionaba ese lugar de vez en cuando, pero nunca pensé que pudiera ser importante. Decidieron ir de inmediato, la sensación de urgencia aumentando con cada minuto. La cabaña estaba en una zona aislada, rodeada de árboles antiguos y densos, lejos de las miradas curiosas de cualquier persona. Era el escondite perfecto, un lugar donde nadie pensaría en buscar. Al llegar, notaron que el lugar estaba polvoriento y parecía intacto por años. Las ventanas estaban sucias y la maleza había crecido alrededor. Parece que nadie pisa aquí desde hace mucho tiempo, comentó Carmen, mientras bajaban del coche. Pero Carlos, decidido, no perdió tiempo. Si ella escondió algo importante, sería aquí, dijo él, mientras comenzaban a husmear la pequeña cabaña. Al entrar, encontraron muebles cubiertos de polvo, y el olor a madera vieja llenaba el ambiente. El lugar parecía desierto y sin señales de que Isabel o cualquier otra persona hubiera estado allí recientemente. Sin embargo, mientras caminaban por el suelo de madera, Carlos notó algo peculiar. Una parte del suelo crujía de manera diferente. Se arrodilló, analizando mejor, y se dio cuenta de que las tablas allí estaban ligeramente sueltas. Creo que tenemos algo aquí, dijo él, mientras tiraba de una de las tablas. Debajo del suelo de madera, una pequeña caja de metal estaba escondida. El corazón de Carlos se aceleró. Creo que encontramos lo que estábamos buscando, dijo él, sintiendo una ola de alivio. Carmen se arrodilló a su lado, ansiosa. Abrieron la caja, dentro, encontraron más documentos importantes. Eran copias de contratos, testamentos, y lo que más llamó su atención, una carta de Isabel, escrita a mano. Carlos comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que tuve que desaparecer por mi propia seguridad. No confíen en mis hijos. Harán todo lo posible para quitarme lo que es mío. Las palabras eran directas y alarmantes. Isabel, de alguna manera, había previsto que algo así podría suceder y se había preparado. Sabía que sus hijos estaban conspirando contra ella y que, en algún momento, necesitaría huir para proteger sus bienes y a sí misma. Carmen quedó chocada por la franqueza de la carta. Ella lo sabía todo el tiempo. Esto lo explica todo, dijo ella, mientras procesaba la información. Carlos,
por su parte, sentía una mezcla de alivio e indignación. Esto cambia completamente el juego. Ahora tenemos pruebas de que Isabel estaba al tanto de las intenciones de sus hijos y que ellos estaban intentando perjudicarla. Con esta nueva evidencia en mano, Carlos sabía que finalmente podrían confrontar a Javier y Clara. Decididos a acabar con toda la farsa, Carlos y Carmen decidieron llevar inmediatamente los documentos al abogado y a la policía. «Esto va a acabar ahora», dijo Carlos, con una mirada resuelta. Sabía que la batalla legal aún estaba por venir, pero, con estas nuevas pruebas, estaban más preparados que nunca para enfrentar a Javier y Clara y exponer sus mentiras. El misterio en torno a la desaparición de Isabel se estaba desvelando, pero sabían que aún necesitarían luchar para garantizar que se hiciera justicia. Mientras Carlos y Marta preparaban el próximo paso, surgió una nueva información. Durante una conversación con una antigua amiga de Elena, descubrieron que Marcelo estaba chantajeando a su madre desde hacía meses. Ella me dijo que él amenazaba con exponer un secreto antiguo, algo que ella hizo en el pasado y que podría arruinar su reputación, reveló la amiga. Carlos quedó chocado. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Marta, que ya sospechaba de las intenciones de Marcelo, quedó aún más desconfiada. Si él está chantajeando a su propia madre, imagina qué más puede hacer. Carlos sabía que este nuevo detalle podría ser la clave para entender por qué Elena había desaparecido tan repentinamente. Él la estaba presionando para que firmara los documentos y se deshiciera de los bienes, o él revelaría ese secreto, concluyó Carlos. Sin embargo, el secreto de Elena aún era un misterio. Ni Carlos ni Marta sabían exactamente de qué se trataba, pero era claro que el miedo a la exposición había llevado a Elena a tomar medidas drásticas. Ella puede haberse escondido por causa de este chantaje, sugirió Marta. Marcelo es capaz de todo para conseguir lo que quiere. Decididos a exponer a Marcelo, Carlos y Marta comenzaron a husmear en sus finanzas e historial. Descubrieron que Marcelo estaba endeudado y necesitaba urgentemente el dinero de su madre para cubrir sus deudas. Ahora todo tiene sentido, dijo Carlos. Él estaba desesperado, y el chantaje era la única manera de forzar a Elena a cooperar. Mientras tanto, Clara, aunque no estaba directamente involucrada en el chantaje, parecía estar al tanto del plan de su hermano. Ella no hace nada para impedirlo, comentó Marta. Solo está esperando beneficiarse de todo esto. Ahora, con más evidencias del chantaje y los descubrimientos en la cabaña, Carlos y Marta sabían que era hora de actuar e impedir que los hijos de Elena consiguieran lo que querían. Mientras Carlos y Carmen continuaban investigando más profundamente las acciones de Javier y Clara, surgió un nuevo y inesperado testigo. Doña María, una vecina lejana de Doña Isabel, apareció con una revelación que podría cambiar completamente el rumbo de la investigación. Vi a Isabel entrando en un coche con vidrios tintados la noche en que desapareció, dijo Doña María, su voz baja y nerviosa, como si tuviera miedo de ser escuchada. No pude ver quién conducía, pero parecía que ella estaba reacia, como si no quisiera entrar. Carlos y Carmen se sorprendieron con la confesión de Doña María. Hasta ese momento, ninguna testigo había visto o mencionado algo tan directo. Esto lo cambia todo, dijo Carlos, sintiendo una nueva ola de esperanza. Si Isabel fue llevada por alguien, entonces probablemente Javier o Clara están involucrados. La expresión de Doña María era grave. Ella miraba a su alrededor, casi como si estuviera pidiendo ayuda, pero no gritó. Parecía tener miedo, pero contenida. Carmen estaba cada vez más preocupada por el paradero de Isabel. La información de Doña María parecía crucial para desentrañar el misterio. Si logramos identificar el coche, tal vez podamos descubrir a dónde la llevaron, sugirió Carmen, ansiosa por seguir esta nueva pista. Carlos estuvo de acuerdo y decidió investigar los registros de vehículos de la familia. Si descubrimos que el coche pertenece a Javier o Clara, tendremos la prueba que necesitamos para acusarlos directamente. Sin embargo, surgió una nueva preocupación. Sabían que, si Javier y Clara descubrieran que Doña María había presenciado algo tan importante, ella podría ser intimidada o amenazada. Carmen estaba especialmente preocupada. Tenemos que protegerla, dijo, mirando a Carlos con seriedad.
Si los hijos de Isabel saben que ella los vio esa noche, podrían intentar silenciarla. Carlos asintió. Vamos a mantenerla alejada del centro de la investigación por ahora. No podemos arriesgar que algo le suceda hasta que tengamos pruebas suficientes para presentarlas a la policía. Con la nueva revelación de Doña María, Carlos y Carmen trazaron su próximo paso, localizar el coche que había llevado a Isabel. Si lograban rastrear el vehículo, podrían estar a un paso de finalmente desentrañar el paradero de Isabel y, posiblemente, impedir los planes malvados de sus hijos. Tenemos que ser rápidos, dijo Carlos, mientras llamaba a un contacto en la policía para ayudar a identificar el coche. El misterio se profundizaba, pero con cada nuevo descubrimiento, sentían que estaban más cerca de la verdad. La tensión aumentaba, pero Carlos y Carmen sabían que finalmente estaban avanzando hacia la solución de la desaparición de Isabel. Ahora, con este nuevo testigo y la pista del coche, tenían una oportunidad real de desenmascarar a Javier y Clara y salvar a Isabel antes de que algo peor sucediera. Mientras Carlos y Marta continuaban la incansable búsqueda de Doña Elena, una ayuda inesperada llegó, ofreciendo una nueva esperanza. Rita, una amiga de larga data de Elena, que vivía en una ciudad distante, se puso en contacto con Carlos tan pronto como escuchó sobre la desaparición. Elena me contó, hace algún tiempo, sobre un lugar donde guardaba documentos importantes y objetos de valor, dijo Rita, con la voz cargada de preocupación. Ella tenía miedo de que sus hijos lo descubrieran. Al escuchar esto, Carlos conectó inmediatamente la información. Esto es exactamente lo que el doctor Álvaro mencionó sobre el escondite, dijo, sintiéndose animado con la posibilidad de estar a punto de encontrar algo que podría cambiar el juego. Si logramos descubrir dónde está este lugar, podemos obtener las pruebas que necesitamos para desenmascarar a Marcelo y Clara. Marta, al darse cuenta de la importancia de la información, asintió rápidamente. Necesitamos encontrarnos con Rita lo antes posible, dijo, decidida. Cuando finalmente se reunieron con Rita, ella explicó más detalles sobre las conversaciones que tuvo con Elena. Ella llamaba al lugar mi santuario, dijo Rita, recordando. Era el único lugar donde realmente se sentía segura, lejos de los hijos y de todos los problemas que la atormentaban. Nunca me dijo exactamente dónde estaba, pero me dio algunas pistas vagas. Esta información fue suficiente para encender una nueva llama de esperanza en Carlos y Marta. Con la información de Rita en mente, Carlos y Marta comenzaron a trazar los posibles lugares que Elena podría considerar su santuario. Marta, pensativa, recordó algo. Elena siempre hablaba de una pequeña iglesia antigua, en los alrededores de la ciudad. Era un lugar especial para ella, donde iba a buscar paz y reflexión, comentó Marta, sus ojos iluminándose con la posibilidad. ¿Será que el escondite está allí?, preguntó, sabiendo de la profunda devoción de Elena. Carlos encontró plausible la teoría de Marta. La iglesia era un lugar tranquilo, discreto, y sobre todo, lejos del alcance de Marcelo y Clara. Tiene sentido, dijo Carlos, ya planeando cómo investigarían el lugar. Si ella quería esconder algo importante, un lugar como ese sería perfecto. Necesitamos revisarlo de inmediato. Sin embargo, ambos sabían que necesitarían ser extremadamente cuidadosos. Con los hijos de Elena cada vez más cerca de asegurar el control sobre los bienes de la madre, el tiempo se estaba agotando. Necesitamos actuar rápido, pero sin llamar la atención, dijo Marta, preocupada por las consecuencias. Si encontramos este cofre, podemos finalmente exponer toda la verdad sobre Marcelo y Clara. Carlos, sintiendo que estaban cada vez más cerca de una solución, asintió. Esta pista puede ser la última pieza que necesitamos para acabar con esta trama. Sabían que el próximo paso sería crucial, y que cada decisión ahora podría determinar el futuro de Elena y sus bienes. Al llegar a la pequeña iglesia mencionada por Marta, Carlos y ella sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. El lugar estaba envuelto en un silencio casi sobrenatural, como si guardara secretos olvidados desde hace mucho tiempo. La iglesia, a pesar de ser antigua, exudaba una serenidad desconcertante. Carlos y Marta se miraron, compartiendo la misma sensación de que estaban en el lugar correcto. Al entrar,
fueron recibidos por el sacerdote local, un hombre anciano que parecía conocer a Elena desde hacía muchos años. Elena solía venir aquí con frecuencia, dijo el sacerdote, su voz suave resonando en el espacio vacío de la iglesia. Miró a ambos con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Siempre decía que este era el lugar donde encontraba paz y claridad. Su refugio. Las palabras del sacerdote confirmaron lo que Carlos y Marta ya sospechaban, ese era el santuario de Elena. Estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. Mientras conversaban más profundamente con el sacerdote, él mencionó un detalle crucial. Hay una pequeña cripta detrás de la iglesia. A Elena le gustaba pasar tiempo allí, en silencio, reflexionando. Tal vez haya dejado algo allí. El corazón de Marta se aceleró. La idea de que Elena podría haber guardado sus secretos más importantes en ese lugar parecía plausible. Carlos y Marta, con el consentimiento del sacerdote, decidieron investigar la cripta. Al llegar al lugar, la cripta se reveló como un sitio sencillo pero bien cuidado. La luz era tenue, pero al fondo, en un pequeño nicho en la pared, algo llamó la atención de Carlos. Se arrodilló y, con cuidado, sacó una pequeña caja de metal que estaba parcialmente escondida. Aquí está, dijo, su voz llena de expectativa. Marta, con las manos temblorosas, se acercó, sosteniendo la caja con cuidado, casi como si supiera que el contenido lo cambiaría todo. Al abrir la caja, encontraron una serie de documentos que incriminaban a Marcelo y Clara. Allí estaban registros de transacciones financieras sospechosas, correos electrónicos intercambiados entre Clara y abogados discutiendo la venta de los bienes de Elena, incluso sin su permiso. Pero lo que más los chocó fue una carta, escrita por Elena de puño y letra, que explicaba el plan de sus hijos. Planean hacerme desaparecer para quedarse con todo, decía la carta. Pero sé lo que están haciendo, y no permitiré que lo consigan. Carlos y Marta quedaron perplejos ante la frialdad de los hijos de Elena. Marta sostenía la carta con lágrimas en los ojos. Esto es monstruoso, dijo, incapaz de contener su indignación. Ella lo sabía todo el tiempo, sabía que estaban tramando contra ella. La confirmación de los peores temores de Elena estaba allí, en esas palabras. Ella se había preparado, pero aún así, su destino permanecía desconocido. ¿Dónde estaba Elena ahora? Con las pruebas en mano, Carlos no dudó. Necesitamos ir directamente a la policía, dijo, su voz llena de determinación. Estos papeles lo prueban todo. Ahora podemos actuar antes de que Marcelo y Clara hagan algo aún peor. Marta estuvo de acuerdo, pero la ansiedad en su pecho solo aumentaba. Estos documentos son importantes, pero necesitamos encontrar a Elena lo antes posible. Lo que sea que hayan hecho, aún podemos evitar lo peor, dijo, con urgencia. Ambos sabían que el tiempo se estaba agotando. Con los documentos, tenían las pruebas necesarias para detener a Marcelo y Clara, pero aún quedaba una última pieza del rompecabezas por resolver, el paradero de Elena. Mientras se dirigían a la comisaría, la determinación en sus corazones era clara. No descansarían hasta que Elena estuviera a salvo y sus hijos fueran responsabilizados por sus crueldades. Mientras Carlos y Marta caminaban hacia la comisaría para formalizar el caso, ambos reflexionaban sobre el trayecto hasta ese momento. Cada descubrimiento había sido una batalla, cada pista, una pieza crucial en el rompecabezas. El alivio al saber que Elena estaba viva aportó un peso diferente a la situación. No se trataba solo de justicia, sino de asegurar que Elena pudiera recuperarse del dolor causado por aquellos que deberían haberla protegido. Es increíble, murmuró Carlos. Ella confió tanto en sus hijos, y ellos la traicionaron de manera tan fría. Marta asintió, aún procesando todo lo que habían descubierto, pero determinada a asegurar que Marcelo y Clara enfrentaran las consecuencias. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Los medios comenzaron a cubrir el caso, y rápidamente se difundió la historia de la anciana que había sido traicionada por sus propios hijos. Esto causó indignación en la comunidad. Muchas personas que conocían a Elena, e incluso desconocidos, empezaron a expresar su apoyo a su causa. Es un ejemplo de lo que puede suceder cuando la codicia se apodera de alguien,
dijo un reportero durante una transmisión en vivo, destacando la importancia del proceso judicial. La repercusión del caso puso aún más presión sobre el tribunal, que sabía que no podía permitir que los hijos de Elena salieran impunes. Durante el juicio, la defensa de Marcelo y Clara intentó pintar un cuadro diferente. Sus abogados argumentaron que ambos solo estaban preocupados por el bienestar de la madre, alegando que sus acciones estaban motivadas por el deseo de protegerla. Pero las pruebas reunidas por Carlos, Marta y el abogado Álvaro eran innegables. El público, que seguía de cerca el juicio, quedó horrorizado al conocer la magnitud de la traición. Los registros financieros, las conversaciones secretas sobre la venta de los bienes de Elena y la carta que ella había escrito revelando el plan de los hijos fueron expuestos en el tribunal. La verdad ya no podía ser negada. Cuando Elena subió al estrado, la sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Se levantó con una fuerza inesperada, incluso después de todo lo que había pasado. Con la voz temblorosa pero firme, Elena miró a sus hijos, y en un momento de vulnerabilidad y valentía, dijo: «Esperaba amor y protección de ustedes. En cambio, intentaron destruirme. Pero estoy aquí, y continuaré luchando por lo que es mío». Sus palabras resonaron en la sala, causando un impacto en todos los presentes. Quedaba claro que, a pesar de las heridas emocionales, Elena se había recuperado y estaba determinada a seguir adelante. Después del juicio, Elena se encontró con Carlos y Marta en un café tranquilo de la ciudad. El ambiente era de alivio, pero también de introspección. «Me salvaron la vida», dijo Elena, mirando a ambos con una gratitud genuina. «Sin su ayuda, no sé qué habría pasado». Carlos, siempre modesto, simplemente sonrió. «Tú te salvaste a ti misma, Elena. Solo ayudamos a sacar la verdad a la luz». Marta asintió. «Tu fuerza es lo que nos trajo hasta aquí». Y así, en ese momento de tranquilidad después de la tormenta, los tres reflexionaron sobre las lecciones de la vida, la confianza, y sobre todo, la resiliencia frente a las adversidades.